la gloria. Toda la honra es tuya, mi amado. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. A ti damos toda gloria, toda gloria. Toda gloria y toda Señor. honra a ti, Padre amado. Vamos a acercarnos más aquí. Vamos a ver si hay. Para estar más cerca de ustedes, porque yo hablo un poco bajito, ¿verdad? Déjame bajar un poquito el aire para que no se congelen mis hermanos, los que tengan. ¡Aleluya! Ese tira para arriba. Vamos a ver si Hay poder. y ahí está bien. Está bien. Gloria al Señor. Bueno, hermano, que el Señor me los bendiga. Amén. Bendiga mucho más. Amén. Mucho más. Amén. Decimos amén porque deseamos la bendición del Señor en nuestra vida, ¿verdad? ¡Aleluya! Sí, Señor. Hace 2 semanas atrás me tocó traer el estudio de la salvación, ¿verdad? De si es que es una vez salvo, siempre salvo. O déjame ver si está aprendido aquí, si está aprendido. Una vez salvo, siempre salvo. O si es que hay algo más que nosotros tenemos que seguir viviendo para poder mantener la salvación, ¿verdad? Para poder mantener la salvación. Yo voy a traer un resumen de lo que se estuvo hablando. Voy a ir un poco más lento, no voy a ir a la prisa, porque yo lo que quería era terminar la clase en 1 o 2 secciones, pero me escribieron en las redes sociales que hay muchos puntos que a ellos les interesa entender también de lo que se está hablando en la clase, ¿verdad? Y entonces pues voy a ir poco a poco y que se divida conforme Dios quiera, ¿verdad? Lo importante es que entendamos bien lo que se está hablando, ¿verdad? Y que todos participemos también, ¿verdad? Si tienen preguntas, para no contestar las preguntas muy rápido, vamos a tomarnos el tiempo necesario, porque esto es la palabra del Señor y es bueno para uno entenderla bien, ¿verdad? Estábamos hablando de que si la salvación se pierde, era la pregunta, que si la salvación se pierde. Si no escuchan bien en las redes sociales, pues por favor escriban un texto por ahí. La esposa Esther va a estar chequeando de vez en cuando por ahí. Ese está prendido, mami, ese se oye también. O sea, en caso de que alguien vaya a hablar, esperé que mi esposa Esther le lleve el micrófono para que usted pueda hablar y los hermanos oigan, porque en las redes sociales pues se quejaron de que no los escuchaban y ellos quieren escucharlos a todos hablar, que hablen, ¿está bien? No se cohiban, no tengan miedo de hablar, pero vamos a transmitir esto en vivo. Y antes que nada, queremos notificar por las redes sociales que esta iglesia Casa de Dios Nuevo Pacto, Iglesia Pentecostal Casa de Dios Nuevo Pacto, la pastora del pastor Luis Cartagena junto a su amada esposa Emilia, no me acuerdo el apellido de la pastora, ¿quién lo sabe? Maldonado, Emilia Maldonado, la pastora, y está ubicada aquí en la carretera número 28 en Lorain, Ohio. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, pues aquí las puertas están abiertas los miércoles a las 7, de 7 a 9 con oración 30 minutos y estudio bíblico. Los viernes a las 7 tenemos cultos de sociedades, en ocasiones tenemos algunos cultos especiales y los domingos abrimos aquí a las 6 de la mañana. El que no tenga donde orar puede llegar aquí a las 6 de la mañana domingo para orar, retirarse como a las 8 o las 9 para prepararse, porque tenemos luego estudio a las 11 de la mañana hasta las 12. Tenemos unos 30 minutos de recreativo de 12 a 12 y 30 y luego a las 12 y 30 hasta las 2 y media o 3, más o menos es el culto general, un culto evangelístico. Y se están dando muy buenos, ¿verdad? En este tiempo es necesario, ¿verdad? Que se den, entiendo yo, que se den los cultos como se daban masivos en el tiempo de antes, donde la presencia de Dios estaba constantemente moviéndose en el culto y dirigiendo todo el culto. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios, eso es lo que estamos viendo en este lugar y eso es lo que queremos en este lugar, la palabra y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, Luna. Te bendiga de manera especial. Dios bendiga a todos los hermanos que se han dado cita hoy y que han hecho presencia, ¿verdad? A esta clase. Y como les digo, vamos a hablar del tema de la salvación, ¿verdad? La pregunta o el tema sería la salvación. Este es el tema que yo le puse, porque la pregunta que hacen muchos para comenzar el tema es que si la salvación se pierde, ¿verdad? Yo diría que es una pregunta con un poquito con veneno, porque es una pregunta como con truco, para entonces agarrarse de esa pregunta y establecer su argumento para establecer que la salvación no se pierde y que una vez salvo, siempre salvo. El tema que yo pongo es que la salvación no se pierde. El que se pierde es el ser humano. ¿Okay? La salvación no se pierde, el que se pierde es el ser humano. Y para traerle un poco de resumen de lo que se estuvo hablando en la primera clase, según las Sagradas Escrituras, cuando el primer hombre, Adán, estuvo en su estado de inocencia, no era culpable de ninguna condena de muerte por no cometer pecado.
ya que no conocía el pecado, que en resumen es toda desobediencia a Dios. Esto en el caso de Adán, ¿verdad? No había condena de muerte. Luego, al desobedecer la orden de Dios, entró la condenación de la muerte a causa del pecado. Y sabemos, esto lo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De aquí se establece en este texto la salvación que vino por medio de Cristo para sacarnos de esa paga del pecado o de esas consecuencias de desobediencia que todos nosotros hemos cometido con practicar y vivir una vida de pecado, ¿verdad? Entonces Adán, al haber pecado, entró la condenación de la muerte al mundo, muerte corporal, muerte espiritual, la segunda muerte, que es la condenación que se va a establecer en el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Y cuando hablamos de la salvación en términos bíblicos, estamos hablando de lo que habla la Biblia, tendríamos que aclarar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó un precio perpetuo para siempre, hasta el día del fin, por el pecado del mundo, no de la iglesia, del mundo entero. Hay que aclarar eso. Jesucristo pagó un pecado no por la iglesia, sino por el mundo entero, desde el primer ser humano hasta el último ser humano que había existido. Jesucristo pagó ese precio del pecado, ¿verdad? Del mundo, que incluye a creyentes y no creyentes. Y no es solo por la iglesia, porque la iglesia no existía cuando Cristo murió en la cruz. Y dice la Biblia en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en Juan 3:16. La iglesia no existía, aunque estaba en la mente de Dios. Cristo murió por los pecados, desde el más malo hasta el menos malo en toda la historia de la humanidad, porque no hay ni uno solo bueno en la historia de la humanidad, todos hemos sido malos, unos más malos, otros menos malos, si lo queremos entender así, pero no hay ni uno solo bueno, solo Dios es bueno. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, y estos textos van a ser muy importantes, los que voy a traer ahora, porque traemos muchos de ellos muy rápido en la clase pasada, pero vamos a tomarlos con detenimiento, y si usted tiene preguntas, levante las manos que vamos a parar para escuchar sus preguntas, y vamos a contestar sus preguntas sin ningún tipo de prisa. No se cohiba, pregunta si tiene dudas sobre algo o si no entiende algo. Dice la palabra, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esto está hablando de que desde el Antiguo Testamento se estaba hablando de una promesa que iba a llegar en un tiempo dado, que era Jesucristo, la paga del pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo derrama la sangre. Está hablando de esta promesa cuando Cristo da su vida por la humanidad, ¿verdad? Y dice que la justicia, ¿verdad? Está hablando de la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Esto lo dice la Biblia, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Okay? La gracia de Dios, el regalo de la salvación es eso mismo, un regalo, es gratuito, no tenemos que pagarle al Señor por ese regalo, eso fue gratuito por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es el único, el camino, el único que nos lleva al Padre es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y la pregunta que dice la palabra, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto está en Romanos 3, 21 al 28, lo que acabo de leer. El hombre es justificado con la fe sin las obras de la ley. O sea que las obras que yo hago no me dan la salvación que Cristo me da. Lo primero es que nosotros tenemos que creer en Cristo y por medio de esa fe recibimos esa salvación que ya Cristo pagó. ¿Ok? Muchos hacen la pregunta de que si la salvación se pierde, para comenzar con un argumento basado en esa pregunta, inclinados a su organización, a la organización que ellos son dirigidos, o a la organización en que ellos perseveran,
y otros pudiera ser que lo entiendan de una u otra manera libremente, sin ningún sesgo, ¿verdad? Sin ninguna inclinación mental, que alguien lo esté presionando o porque pertenecen a una organización grande de mucho prestigio, pues ellos deciden hacerlo así para seguir su organización, no perder su posición. Hay otros que no piensan así, que piensan solamente libremente que la salvación no se pierde porque ellos creen en su mente convencida que la salvación no se pierde. Y esto es una trampa de Satanás para llevar a la gente a una pereza, a una mortandad espiritual y a un descuido espiritual, para de esa manera Satanás buscar la forma de robarle esa salvación. Sí, Señor. Ya que estamos de acuerdo de que Dios es inmutable, que Él no cambia, y que Dios dio la salvación gratuitamente de una vez y por todas, lo hizo algo perpetuo, no tiene que volver a descender y morir por los pecados, me gustaría partir de aquí con la siguiente pregunta. ¿La práctica de las obras de la carne te pueden condenar? Y esa pregunta es la que voy a definir, como había dicho en la clase pasada, todo este tema. Lo que practicamos, las prácticas de las obras de la carne, ¿nos pueden condenar? En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que esto es don de Dios. También dice que no es por obras, pero en este contexto se menciona una condición de que andemos por buenas obras. Y esto lo habla en el capítulo. Cuando leemos los versículos aislados del 8 al 9, no lo dice ahí, pero cuando leemos en el capítulo 2, dice que andemos por buenas obras, ¿verdad? Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Por otro lado, solo se habla de la salvación y no de la condenación de la práctica del pecado. A veces utilizan este versículo para decir que la salvación no es por obra, hablando de que no nos vamos a salvar porque hagamos buenas obras, y eso es muy cierto, pero no tocan el punto donde la Biblia habla que la salvación, aunque no es por obra, la condenación sí lo es por obras. ¿Ok? Se ve un poco enredado, pero es bien fácil. Nosotros somos salvos porque Cristo nos dio la salvación. Tenemos que mantenernos en Cristo para ser salvos. Pero si practicamos el pecado, la práctica, la paga de ese pecado viene siendo la muerte, y sigue siendo la muerte, aunque Cristo ya murió en la cruz por nuestros pecados. Y esto lo vamos a ver en los próximos versículos, que también vimos algunos en la clase pasada. La salvación no es por obra, pero la condenación de aquel que aceptó a Cristo o que no haya aceptado a Cristo lo es por la práctica del pecado. ¿Ok? Y lo dice la Biblia. Alejarse de la práctica del pecado es una condición para heredar el reino de Dios. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Un momentito, vamos a llevarle el micrófono porque se quejaron en las redes sociales y quieren escucharlo a todos, ¿ok? Suavecito, no hay prisa, no hay prisa. No se lo tiene que pegar, de lejos está bien ahí, de lejos. Como estamos hablando del tema, el otro miércoles pasado que pasó, que si uno puede perder la... No, acá, abajo. Ahí, déjalo abajo, sí, porque si no... Sí, si uno puede perder la salvación. Ajá. A que Dios, tú sabes, Dios le dé la salvación del Espíritu a uno y eso, pero como tú decías, pues si salimos y así practicamos lo malo, teniendo un Espíritu Santo y eso, ahí pierde la salvación uno, porque tú sigues la práctica. Y por eso que uno puede perder la salvación. Sí. ¿Vamos? Eso es lo que hay que decir. Amén. Y es muy cierto. Y es importante traer eso. Y más adelante vamos a ver otras cosas, porque de ahí algunos se agarran, de los que creen que la salvación no se pierde, y dicen, no, porque el que practica el pecado es que nunca fue salvo. Se atreven a tomar, tienen un atrevimiento terrible, porque yo digo que toman hasta el lugar de Dios, porque no hay un texto, hasta el sol de hoy, ¿verdad? Me puedo equivocar, que diga que el que practica el pecado nunca fue salvo. No lo encuentro. Habla de los hijos de Dios, los hijos del diablo, pero no hay un texto que afirme que alguien que aceptó a Cristo y practica el pecado es porque nunca, una persona a mí me dijo que alguien que hace eso nunca recibió el Espíritu Santo, pero yo tengo textos bíblicos aquí que confirman que hay gente que ha recibido el Espíritu Santo, que son los que gustaron del don del Espíritu, los que fueron iluminados, que vivieron con nosotros, y no son los que estaban y no eran de nosotros, como los apóstatas o los falsos
cristianos que estuvieron y nunca gustaron del don, nunca fueron parte de nosotros, sino está hablando de los que sí gustaron del don. Y aquí habla hasta del cuerpo y todo que pertenecieron al cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, si la Biblia lo dice así, tenemos que seguir lo que dice la Biblia, ¿verdad? Como dice el hermano, la salvación el Señor nos la da, pero nosotros podemos rechazarla. Nosotros podemos decir, no la queremos. Dios nunca va a obligar a nadie a ser salvo. Eso es voluntariamente. De hecho, ese texto que dice que si alguno quiere seguir en pos de mí, mire cómo dice, dice, tome su cruz, pero hay una palabra que nunca a mí se me olvida mencionarla y que nunca escucho que la mencionan. Dice, tome su cruz cada día. Dice, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Entonces, el cada día es que nosotros cada día tenemos que tomar la cruz. Es lo que nos cuesta seguir al Señor. En otra ocasión estábamos hablando de que tienes que tomar una decisión, pero esta decisión, recuerdo que fue en el mensaje que se predicó, es una decisión diaria, constante, un estilo de vida, ¿verdad? Una vida de adoración al Señor, porque el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto no es alabanza, eso es otro tema que después se va a discutir. No es alabanza, es adoración, y adoración es otra cosa, no es lo mismo que alabanza. ¿Okay? Alejarse de la práctica del pecado es una condición para heredar el reino de Dios. Es algo condicional. Yo me tengo que alejar de no del pecado, porque el pecado muere en nosotros. Hay pecados que a lo mejor vas a cometer sin darte de cuenta, no estoy hablando de eso. ¿Sabes? Cuando tú le fallas a Dios no lo sabías, de momento el espíritu del orgullo te enseña al Señor de alguna manera que eso estaba mal y tú dices, ay Señor, perdóname. Por eso murió Cristo. Pero la práctica del pecado, tú pecando sabiendo que estás pecando y lo sigues haciendo, tú lo estás practicando. Es como practicar un ejercicio, practicar un deporte, etc. Alejarse de la práctica de ese pecado es una condición que Dios pone para heredar el reino de Dios. Y esto sucede cuando Dios le habla a las iglesias. Dice, digo pues, andad en el espíritu, con E mayúscula, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y hablamos de esa ley, que son la ley de los miembros de la carne. La ley es una fuerza, una orden que te da los miembros de esta carne para tú satisfacer esos deseos. Es una fuerza. Es como una ley que está en ellos que no se quebranta, no se corrompe. La carne no se convierte. Tiene una ley siempre inclinada hacia el pecado, hacia abajo. Por eso a la carne le gusta el pecado. Por eso Pablo decía que lo que quiere hacer no hacía y lo que no quiere hacer, eso hacía. Porque había una ley, dice Pablo, había una ley en mis miembros. Había una fuerza que me llevaba a hacer lo que no quería, pero mi espíritu quería hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces dice que los que son guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Sabemos que está hablando de las obras de la carne, porque está hablando en el mismo capítulo, más adelante va a hablar de las prácticas de las obras de la carne. Se refiere a lo mismo que dice el contexto, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, aquí las dice, ¿verdad? Que son adulterio. Sobre el que practica el adulterio, va a suceder algo con esta persona si no se arrepiente y se aparta del adulterio. La fornicación, el que practica fornicación, la inmundicia, que es ensuciarse, el que practica ensuciarse espiritualmente con el pecado, la lascivia, la idolatría, el que practica idolatría, el que practica hechicería en la casa de Dios, el que practica enemistades. Si tú tienes enemigo, alguien que sea de carne y de sangre, que para ti es tu enemigo y tú no te reconcilias, tú estás practicando enemistades, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que dice la Biblia en Efesios, sino contra principados, potestades. O sea, está hablando de seres espirituales. Nuestra única guerra y lucha siempre va a ser y será con los seres espirituales. Si tienes enemistad con alguien de carne y sangre, aunque esté en el mundo, pues y no te reconcilias, te mantienes en esa enemistad, estás practicando el pecado de la enemistad, una obra carnal, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Los pleitos, practicar pleitos, los que practican los celos, los que practican la ira, que a cada rato se están airando, los que practican las contiendas, que siempre están en contienda, peleando con sus hermanos, los que practican las disensiones, de crear divisiones, de hablar lo que no se tiene que hablar para crear divisiones, los que practican herejía, que aún con la evidencia en su rostro, y esto es una de las herejías esa de la salvación, salvo siempre salvo, y tienen la evidencia en su rostro, pero tratan de buscarle la vuelta para acomodar el tema ese de salvo siempre salvo. No, la tienen ahí de frente y algunos textos no saben cómo explicarlo y no lo mencionan en esos estudios porque no les conviene y se mantienen en una herejía, ¿verdad? No se puede practicar la herejía porque no viene de Dios, eso es de la carne, dice la Biblia. Las envidias, no se puede practicar la envidia,
No puedo tener envidia de mis hermanos, de mis hermanas, de los que tomen parte, de los que predican, los que tocan, de todos mis hermanos. No puede haber envidia en mi corazón porque estaría practicando un pecado que se llama envidia. Yo tengo que entregarle todo esto a Dios. Si usted siente que hay algo de esto, usted tiene que entregárselo a Dios y decir, Señor, yo no quiero practicar más ese pecado. Yo no sabía que yo estaba practicando eso. ¿Ok? Porque dice que el que practica la envidia, los homicidios, y no solamente homicidios con una pistola, hay homicidas que lo hacen con la boca. Hay homicidas que lo hacen sin la boca. Dice la Biblia que el que se aira con su hermano es homicida. Así que el que practica homicidio, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a esta. Y Pablo dice, acerca de las cuales os amonesto. Y mira cómo dice, como ya os lo he dicho antes. ¿Sabe? Pablo se pasaba repitiéndole las mismas cosas a las iglesias, en las cartas, en las epístolas. Como lo he dicho antes, en esta ocasión hablándole a los Gálatas. No hablándole a la gente del mundo, hablándole a la iglesia de los Gálatas. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Hay otro texto que dice, creo que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 al 10, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Ve cómo dice? No solo dice el que peca, sino que el que practica el pecado es del diablo, no puede ser de Cristo, ¿verdad? Y es lamentable que si suena la trompeta, nos agarre practicando un pecado. Y hago la aclaración y el paréntesis, no cometiendo un pecado, no cayendo de momento en una falta como el justo, que si el justo cae 7 veces se levanta 7 veces, sino el pecado planificado, una vida pecaminosa en algún pecado, practicándolo y no dejándolo, o no viniendo a los pies del maestro para que el Señor te liberte si es que es una atadura, ¿me entiendes? Uno tiene que luchar por la salvación, porque una vez tú la recibiste en el camino, esas pasiones y esos deseos de la vieja criatura no se han ido de la carne. Tú tienes el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y los demonios salieron del cuerpo, pero la carne sigue siendo la misma. Mucha gente dice, ¿no? Que cuando tú te bautizaste, ahí se quedó, ahí la carne no se quedó, ella salió vivita y coleando igual. Eso es algo simbólico, hermano. Entonces, nosotros tenemos que venir siempre al Señor y no permitir que estas obras carnales se manifiesten en nuestra vida, porque si no, corremos peligro. Entonces dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las prácticas del pecado del diablo en nuestras vidas. Todo lo que el diablo ha querido hacer con la humanidad, apareció el Hijo de Dios para deshacerlo, para morir por nosotros, para darnos ese perdón de pecado, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios, el que nace de nuevo, el que nace de Dios, no practica el pecado, no, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Como el Espíritu Santo mora en ti, tú no puedes vivir una vida practicando el pecado porque tú tienes una relación con ese Dios. ¿Sabes? No hay tiempo para pensar en maquinar y en practicar un pecado porque te mantienes en esa relación. Naciste de Dios, Él vive en ti, ¿verdad? Ahora, una vez se descuida, ¿verdad? El espíritu se contrista, pues lamentablemente trata de redarguirte en varias ocasiones y trata el Señor, pero como el Señor no te va a obligar a vivir una vida santa, una vida pura, ¿verdad? Y el Señor te quiere ayudar a hacerlo porque solo no podemos, ¿verdad? Y no nos va a obligar y nosotros no oramos, no buscamos al Señor, nos descuidamos, el espíritu se contrista y como tú no quieres que el Espíritu Santo more ahí, porque de palabra el Espíritu Santo no va a morar. Hay gente que puede decir, no, yo quiero, Señor, que tú estés en mí, que tú mores en mí, pero no de palabra solamente va a morar. Va a morar en adoradores que lo adoren en espíritu, en verdad, que es lo que anda buscando, dice la Biblia. O sea, adorar es vivir una vida para Él. Entonces, como yo no quiero, yo quiero sigo en el pecado, y sigo en el pecado, y sigo en el pecado, ¿qué pasa? Se contrista y sale del cuerpo. Ok, quieres seguir tu vida, tú elegiste al Señor que le vas a servir, pues entonces yo te voy a dejar con el Señor que tú has decidido, porque Dios no va a obligar a nadie a ser salvo. Por eso la Biblia dice que el espíritu inmundo, que ya había salido del cuerpo hace tiempo, que Cristo libertó esa vida, porque la única forma que el espíritu inmundo sale de un cuerpo es cuando viene el poder de Dios y lo liberta. El diablo no se va a ir de los cuerpos, los demonios no se van a ir de los cuerpos así porque sí, nunca van a dejar un cuerpo, al contrario, se van a esconder y no van a querer salir, no van a querer ni que tú te enteres de que están ahí. Pero cuando viene Cristo que liberta esa vida, ¿verdad? Y ese espíritu inmundo sale de los cuerpos, anda por lugares secos buscando reposo, pero como el Espíritu Santo está en ti, no puede volver ahí. Pero dando vueltas, un día dando vueltas, llega a esa casa y no ve que está la presencia de Dios, la encuentra organizada y vacía. ¿Ok? Y dice, adiós, ahora puedo entrar. Busca 7 peores que él y se mete en esa casa. Ese es el proceso de cuando uno contrista al Espíritu Santo de Dios por practicar el pecado,
sale el espíritu de ahí y viene esos espíritus inmundos y vuelve y se meten en el cuerpo, ¿verdad? Entonces dice Primera de Juan 3, que todo aquel que es nacido de Dios, como les dije, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hay una señal que me dice a mí si yo soy o no soy. Yo mismo me puedo analizar y decir, bueno, si yo amo a mis hermanos, pues yo soy de Dios. Pero si yo no siento amor por mis hermanos, por alguno de ustedes, si por alguno de ustedes yo no siento amor, entonces dice aquí la Biblia que no soy de Dios. Porque nosotros sabemos que Dios es amor y que la orden de Dios, la ley de Dios, y en lo que se cumple toda la ley es que ame a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Es interesante entender estos puntos, importante también, ¿verdad? Claramente no podemos ser salvos por hacer alguna obra buena, ¿verdad? Y no podemos perdernos por el pecado no planificado, ¿verdad? Porque también la Biblia habla en Juan, primera carta de Juan creo que es, que si decimos que no pecamos, decimos que Dios es mentiroso. No estamos hablando de nuestra condición humana. Por esa parte no podemos perdernos porque Cristo murió por esos pecados, ¿verdad? El pecado no planificado que pudiéramos cometer, ya que Cristo pagó el precio por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. A menos que después de recibir el conocimiento de la verdad y gustar del don del Espíritu Santo, viviéramos una vida deliberada, practicando el pecado y no practicando la justicia de Dios. Y de esta manera obstruyendo la santificación por medio del Espíritu Santo en todo nuestro ser. En Efesios 4:17, del 5 al 6 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esto es una orden de Pablo a la iglesia de Efesios, pero inspirado por el Espíritu Santo, porque Pablo aclara en ocasiones cuando no habla el Señor, él dice, mas digo yo y no dice el Señor. Esto lo vemos en la Biblia cuando él se refiere que él va a dar un consejo, pero en esta ocasión está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Dios está hablando a través de Pablo, que dice que no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea que antes eran sensibles y ahora dejaron de ser sensibles, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, que es nuestro ejemplo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, como vivíamos antes, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestir. ¿Por qué dice el espíritu de vuestra mente? Porque lo que pasa con esto es que el Espíritu Santo, al morar en nosotros, la Biblia enseña que nuestros pensamientos tienen que ser renovados con el Espíritu Santo, y dice el espíritu de nuestra mente porque nuestros pensamientos están aquí en nuestra mente. Entonces nuestros pensamientos tienen que ir cambiando de cómo pensábamos antes a cómo pensamos ahora, conforme nos enseña la Escritura. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que se supone que debamos hacer como hijos de Dios, verdad? Y dice, renovados en ese espíritu de vuestra mente, lo que nos diga el Espíritu que es lo correcto, eso es lo que debemos hacer. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo a la iglesia que estaban mintiendo, los que estaban mintiendo en la iglesia de los Efesios. Le digo a ellos, desechando la mentira, ustedes los que mienten, empiecen a hablar la verdad y dejen de mentir. Dejen de pecar con la mentira. Porque hasta una mentira chiquita sigue siendo mentira para el Señor. Desechando la mentira, hablar verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hago un paréntesis. En la única ocasión que en la Biblia aparece el permiso para airarse y no pecar es en Efesios, aquí en el versículo 26. ¿Verdad? Esta palabra de airarse, y que salga por las redes sociales también, esta palabra de airarse es muy diferente en el griego a todas las demás veces que aparecen en el Nuevo Testamento, la ira. Porque como les dije ahorita, el que se aira con su hermano es homicida. La Biblia dice en Gálatas que leímos ahorita que un deseo de la carne, una obra de la carne es la ira.
En esta ocasión aparece una palabra griega diferente que no se las traje porque no pensé tocarlo, pero lo que quiere decir es esto. En aquel tiempo, en la iglesia primitiva, en los primeros 300 años aproximadamente, desde el día de Pentecostés, que fueron investidos de poder, hasta el año 300, un poquito más, un poquito menos aproximadamente, ¿verdad? Los primeros tres siglos, habían un sinnúmero de dominaciones que yo les había explicado anteriormente, y un sinnúmero de falsos profetas y falsos maestros, unas sectas falsas, donde estaban los nicolaitas, los judaizantes, los que practicaban la doctrina de Jezabel. Esto está en Apocalipsis también en las iglesias cuando se le habla la doctrina de Balaán y todo esto. Y el problema que había es que ellos venían a corromper la iglesia que Pablo establecía, ¿verdad? Con la doctrina del evangelio. Y ellos venían con sus enseñanzas, diferentes enseñanzas, y ya yo las he mencionado antes, no voy a repetirlas para no tomar mucho tiempo, entre ellas lo que era la sensualidad, los pecados de fornicación y todo esto que para los nicolaitas era permitido, y etcétera, la idolatría, el de Balaam, ganar haciendo negocios, ganar dinero, mintiendo, idolatrando, maldiciendo el pueblo de Dios. Usted sabe cómo hizo Balaam. Entonces ellos se metían a la iglesia a corromper la iglesia, a decirle que la iglesia podía ser salva cometiendo estos tipos de pecados. Los nicolaitas decían que esto se trataba solamente de algo espiritual, de todo lo que es inmaterial, que no tiene que ver nada con este cuerpo, que ellos podían tener relaciones sexuales con fornicar y todo esto, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Entonces, cuando se metían ellos a corromper esto, había siempre un grupo fiel que quería serle fiel a Dios. Siempre había un grupo que no quería corromperse. Y lo que pasaba con este grupo era que se molestaba a tal punto, y si Arabi le daba celo por la obra de Dios, a tal punto que comenzaban a discutir con estas personas y a llevarle la contraria, y entraban en contiendas y en peleas. ¿Por qué? Porque ellos querían que permaneciera la verdad del evangelio que Pablo le había enseñado, pero veían que otros se corrompían y ellos se preocupaban por los que se corrompían y los que eran engañados. Entonces ahí donde viene la palabra griega que no la traje, cuando le dice airaos, esa es una ira de celo por la obra de Dios, exclusivamente para eso. No es una ira porque que yo me aire con mi esposa, o que yo me aire con mi hermano, o que yo me aire de cualquier otra manera, o en el trabajo. Está hablando de la ira de celo por la obra de Dios. Es la única forma que Dios le dice, que te dé celo por la obra, pero no peques. Airaos, pero no pequéis, ¿ok? Y por eso le dice a la iglesia de Éfeso, moléstense, siéntanse molestos por lo que están destruyendo la obra y lo que están destruyendo la verdad. Pero no lleguen al punto de pecar, no le den rienda suelta a la carne, no entren en pleito, en contienda, en ira. ¿Ok? Eso es lo que está hablando aquí en el contexto cuando vamos al griego. Dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora mira cómo le dice a la iglesia, es que es terrible lo que la iglesia hacía. Le dice a la iglesia, el que hurtaba, no hurte más. Pero ¿cómo Pablo le está diciendo a la iglesia que el que hurtaba no hurte más si eran creyentes? O sea, si un creyente no está hurtando, ¿por qué yo le voy a decir que si tú hurtas, no hurtes más? O si tú mientes, como al principio leímos, no mientas más, porque había quien hurtaba y había quien mentía. No estaba tirando puños al aire, estaba hablando directo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al oyente, porque cuando entraban en contienda tampoco daban gracia al oyente. La forma de hablar, el que practica con palabras corrompidas, mire esto, hermano, esto está profundo aquí, y esto va a cortar para todos lados. La persona que es muy áspera, muy arrogante, sin hablar malo, necesita buscar del Señor. Esto se ha colado en la iglesia. La persona que, y no es que tú hasta predicando, vamos a meter los predicadores, porque yo predico para incluirme a mí. Okay. Los predicadores que son muy gritones, no estoy hablando de gritar, estoy hablando de la arrogancia, de la aspereza. Cómo tú miras a tu hermano que está sentado en la banca, a tu prójimo que tienes que amar como a ti mismo, y qué tú le estás transmitiendo por la palabra, y cómo tú le estás hablando. Si le estás hablando en el amor del Señor, no importando la palabra que le estás llevando, que está escrita, que es como martillo que quebranta la piedra, que penetra hasta el tuétano, pero si se la estás llevando como el Espíritu te está dirigiendo, o si estás siendo áspero y arrogante con esa persona y no estás dejando que el Espíritu de Dios te dirija. Y me voy por la predicación para que entiendan lo profundo que llega la práctica del pecado. La práctica del pecado para predicadores que no están fornicando, que no están adulterando, ¿verdad? Personas que no están practicando los deseos de la carne que menciona Gálatas, pero están practicando las cosas semejantes que no están en esa lista. Que una de ellas es que cuando yo abra mi boca no salga palabra corrompida, que sea para la edificación de todo el oyente y que yo dé gracia al oyente, sea converso o sea inconverso. Y para eso necesito el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y porque también yo cometí los mismos errores al principio. No sé si yo creo que muchos vamos a pasar por ello, la mayoría.
Pero si me está escuchando los predicadores que están predicando de esa manera, yo también cometí de estos errores, ¿verdad? Yo también estaba en ese grupo y el Espíritu me fue enseñando con el tiempo, con los años. Hay que tener cuidado porque esa es una práctica pecaminosa, cuando salen palabras que corrompen el espíritu, que corrompen la vida, que en vez de la vida querer buscar de Dios, lo que quiere es no volver a la iglesia. Hay que tener cuidado los que dicen, el que si quiera ir, que se vaya. El Señor te dice, no te vayas, quédate. Que se vaya el diablo y los demonios. Pero queremos a todo lo que sea carne y sangre aquí para que se salve. Eso es lo que quiere Cristo. Porque usted piensa, y ese es el sentir de Dios, está bíblicamente establecido. El Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor no ha venido. Porque el Señor quiere que aquel que le están diciendo que se vaya, el Señor no quiere que se vaya, el Señor quiere que se arrepiente y se salve. Es el sentir de Dios, el amor por la vida. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que si usted le dice, y por ahí por la si usted dice que se vaya, no le haga caso, esa voz no es de Dios. Quédese en la congregación porque afuera le espera una trampa de Satanás, a lo mejor se va a perder. O se va a otro lugar y pasa algo peor. Usted quédese donde se está congregando y busca al Señor y acérquese a su pastor. Olvídese de la gente loca que anda tirando pullas por ahí y llevan años con pullas de diferentes formas, con palabras que corrompen el espíritu y el alma. Y esto es una práctica pecaminosa, la cual tenemos que presentarse al Señor, porque el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. El que asesina a su hermano, tristemente, no heredará el reino de Dios. Estoy hablando por la Biblia. Estoy comprobándolo por la Biblia, hermano. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esto. A veces piensan que están obedeciendo a Dios, están cumpliendo con Dios, pero el cumplir con Dios es cumplir con la gente que está escuchando. Eso es el cumplir con Dios. Cumplir con Dios es yo alcanzar las vidas. Eso es el cumplir con Dios. Porque en una ocasión yo estaba en un lugar donde había unos pastores repartiendo tratados y me dolió mucho lo que dijeron. El compromiso con Laura no era muy comprometido y no había casi miembros en la iglesia y entonces ellos iban repartiendo tratados y yo pues a mí me gusta repartir tratados, yo me fui gozoso a repartir tratados, vamos a buscar las vidas y ellos tomaron un tiempo, creo que no recuerdo cuánto fue el tiempo, fue un corto tiempo, vamos a caminar por estas 2 calles, 3 calles, caminamos, repartimos tratados y ya cumplimos con Dios. Y cuando repartimos tratados, pues yo no estoy entendiendo el mensaje cuando dicen ya cumplimos con Dios, pero después lo entendí, le voy a decir lo que dijeron. Repartimos tratados, terminamos y regresamos a la iglesia y dijo el pastor, bueno, ya cumplimos con Dios. El que quiera recibir al Señor allá, que lo reciba, el que no lo reciba, pero ya cumplimos con Dios. Ese no es el sentir de Dios. Ese no es el sentir de Dios. Para eso no murió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe? El Señor hizo todo lo que pudo por ti, por mí, que fue dar su propia vida. Y yo voy a despreciar las vidas así, bueno, que quiera que... No, mi hermano, si yo tengo el Espíritu Santo, me va a doler. Me va a doler que se pierdan, amén. Esther con el micrófono ahí. No te lo pegues mucho, mira por aquí. Amén. Y hay algo muy importante que en 1 de Juan capítulo 4, verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Y eso es Biblia, estamos hablando Biblia. O sea, no estamos inventando, eso está escrito, lo dio mi amada esposa ahí. Eso está escrito. El amor de Dios tiene que manifestarse en mi vida hacia los demás. Tiene que manifestarse, cuando yo estoy repartiendo tratados, mi deseo tiene que ser que se convierta en las vidas. Yo he repartido tratados con unas hermanas a veces, que se quedan un rato hablando con un hermano, con una hermana y oran por él y no le importa el tiempo. Ese es el amor de Dios. Y se quedan ahí porque el hermano quiere escuchar palabras de la hermana, o se quedan ahí porque quieren oración y oran. Mi esposa Esther es terrible porque ella ora por Villegas y todo el que llega. Y no le importa el tiempo ni nada y se aparece eso, también oramos y ahí se queda y vamos a orar, vamos para allá. Y ella ora, en eso ella es más de eso que yo. Yo oro, pero ella ora más que yo en eso con las vidas. A ella le gusta estar con las vidas trabajando. Pero a mí me gusta también, pero a ella sí la dejan estar todo el día. Y yo no me quejo. Yo no me quejo, yo me gozo también, pero ella tiene un ministerio de eso, de estar tratando directamente con las vidas. Yo veo, Dios le revela al momento también, ¿verdad? Y eso tiene que estar en la iglesia en nosotros, hermano, de que tratemos con las vidas, de que busquemos las vidas. De que cuando veamos la necesidad, hermano, los que tienen dones del Espíritu, cuando vemos la necesidad espiritual también, que trabajemos con la necesidad, no nos quedemos sentados. Allá en Puerto Rico se enteró estaba hablando con un hermano mío, evangelista, él fue pastor, pero ahora pues ya está de evangelista en Manatí cuidando a su mamá también, Miguel Rivera. Y él supo que iba a ir para allá, y yo le dije porque lo quería ver, pero él me dijo que iba a ir a predicar, me dijo. Y yo le dije, pero yo lo que quiero es verte. Y él me dijo, yo lo que quiero es que tú prediques.
Entonces, una de las cosas fue que me tocó predicar en la iglesia del domingo, ¿verdad? Y cuando yo llegué a Puerto Rico, yo estuve desde el jueves en la noche hasta salí el martes, como a las 1:35, a las 1:30 para acá. Y desde que llegué hasta que me fui, no vi ningún tipo de evangelismo. No vi evangelismo. Solamente vi unos testigos de Jehová un día en una panadería en Montebrisa. Pero no vi nada de evangelismo. Y eso me dolió tanto. Yo decía, pero ¿dónde está la iglesia? ¿Y qué pasa? Yo no sé lo que está pasando, pero cuando voy a predicar el domingo, yo comienzo a desglosar el mensaje durante los días que estaba así, hasta que me fuera a tocar y hablar con el Señor. Y cuando el Señor me da el mensaje que me mete por una línea de ahí mismo, del evangelismo. Pero yo todavía no sé lo que está pasando. Y empezamos a predicar, entonces se terminó y el pastor dijo, aquí Dios ha hablado, y empezaron a confirmar todo eso. Y el hermano Miguel Rivera, que me había invitado a tocar el devocional, y él confirmó el mensaje, sí, porque él no me dice nada, ni yo le digo nada a él. Él confirmó el mensaje que venía en el devocional, en unas palabras que decía y todo eso, y yo, ahí está el mensaje confirmado otra vez. Entonces se inclinó mucho por el evangelismo y el Espíritu comenzó a moverse y comenzó a tocar las vidas, a una que otra vida, que de momento sentían, se compungían porque sabían que era verdad. Y luego cuando se termina todo el mensaje, nos vamos a comer con el hermano Miguel Rivera. Y él me cuenta, Miguel, que eso es lo que está pasando. Lo que está pasando. Y la tristeza que me da es que los que tenían que pasar al frente, pues yo le dije a los hermanos, usted no pasa al frente ni obligado, ni porque yo lo estoy llamando. Si usted quiere pasar al frente, pase aquí, pero hable con Dios. Si tiene que entregarle a Dios, entréguele aquí al Señor. Olvídese de mí, porque yo soy igual que usted. Pero aquí está el Señor. Y Miguel me dice, lo más tristeza que me da es que los que tenían que pasar, porque él es de esa congregación, no pasaron. Pasaron los que no tenían que pasar, prácticamente los que siempre pasan, los humildes. Y al altivo Dios lo mira de lejos, dice la Biblia, pero al humilde. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Que cuando me confirma eso del evangelismo, ok, yo me quedo así. Ellos van a evangelizar ahora allí en el área, ok, vamos a ver qué sucede. Pero estamos acá en Estados Unidos ya. Hoy, ahorita, en la tarde, antes de venir para acá, hay una hermana que nos llama, que llama a Esther, que la tratamos de encontrar para verla también, no la podemos ver, pero ya me está hablando un rato con Esther y todo eso, y vuelve y me confirma a ella, que ella está súper triste, porque ella me dice que en Puerto Rico hace tiempo no se evangeliza. Me confirmó lo del mensaje ella ni sabe todavía lo que yo he predicado. Y yo le dije, wow, y mucha gente se ha ido a Puerto Rico, eso está tristemente abandonado. Pero vamos a continuar con la clase, quería traer lo de evangelismo porque el amor de Dios tiene que estar en nosotros, hermano. El amor de Dios no puede faltar, hermano. Nosotros somos la sal de la tierra, hermano. Somos la única sal, la iglesia. No hay nadie más que va a hacer el trabajo de nosotros. Y la pereza es una práctica pecaminosa también. La desobediencia es una práctica pecaminosa. Hermano, es un peligro no hacer la voluntad del Señor. Es un peligro recostarse y tirarse para atrás y no hacer la voluntad del Señor, hermano. Porque puede ser que nos quedemos aquí, ¿sabes? Tenemos que trabajar para el Señor, hermano. Un plan de trabajo, no estoy diciendo que esté todos los días, porque usted tiene trabajo secular, etcétera. Pero saque un día a la semana, hermano, y hace una vueltita o haga un grupito con alguien. Hablen a Esther, ¿a usted le gusta hacer eso? Dicen a Esther, nos reunimos con Esther conmigo y hacemos eso. Hablen. Yo como quiera con Esther lo voy a seguir haciendo. Nosotros estamos hablando, pero no estamos los tratados, ya los tiene. No lo diga todavía, que estamos en cámara. Pero si no resolvemos, porque ya queremos los tratados. Pues hay que buscar las vidas. Ahí está en la caja de tratados. Estamos buscando tratados para repartir. Y todo el que se quiera unir a evangelizar, unas, hermanos, porque tenemos que demostrar el amor que hay de Dios en nosotros para alcanzar esas vidas. Pero vamos sin prisa, vamos a orar, vamos a hacer lo que el Espíritu quiera que se haga. Si el Espíritu quiere libertar las vidas, que las liberte ahí, lo que Dios quiera hacer, hermano. Pero eso no puede faltar en la iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un plan de trabajo con el pastor para mover la evangelización también. Amén. Y se habló algo ahí de los sábados, no sé, después me cuentan. Yo me uno. Vamos por ahí. Entonces, dice la palabra que estaba leyendo el Señor, estábamos en el libro de Efesios, hablando de la salvación. Esto es el tema, yo creo que debe ser el tema más importante hoy en día para cualquier cristiano, ¿sabes? Para cualquier creyente, la salvación de tu alma, de tu vida y de los que te rodean. Efesios capítulo 4, estamos del 4:17 al 5:6. ¿Ok? Y estábamos por la palabra corrompida, la palabra áspera. ¿Verdad? A ver. Que es en el versículo 29, que esa palabra no salga por nuestra boca. Dice ahí que no salga la corrompida por nuestra boca. La palabra agresiva, arrogante, con la que vinimos del mundo, no puede estar en nosotros. Mucha gente, mira, hermano, hay unas cosas terribles, porque mucha gente a veces profetizando, le dicen a otras personas, tú tienes el carácter fuerte, como Pedro, así, pero así Dios te quiere, porque Dios quiere usar tu carácter. Eso es mentira, hermano. La Biblia no enseña eso. Eso es mentira. Dios quiere que todos seamos transformados. Eso es lo que Dios quiere.
transformado. Si Dios quiere un carácter fuerte, quiere que sea fuerte en las rodillas, fuerte en orar, fuerte en ayunar, fuerte en vigilar, fuerte en escudriñar. En eso Dios quiere que seamos fuertes. En predicar la palabra, que seamos valientes, obvio. Dios quiere que seamos valientes, ¿verdad? Porque esto no es para cobardes, vamos a pasar muchas. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. Yo estaré contigo, pero esfuérzate. Dios quiere que seamos valientes. No que tengamos un carácter como lo tenía Pedro, porque al Señor no le gustaba el carácter tampoco que tenía Pedro. Después que Cristo muere, resucita, que ellos son investidos de poder en el día de Pentecostés, entonces cambió la vida de todos ellos. Porque entonces ya Pedro no era el mismo compulsivo. Pedro predicaba y se convertían en 3,000, después se convirtieron en 5,000. Y al final dijo, crucifíquenme en boca abajo, porque no soy digno, según los historiadores. Al principio no quería ser ni tocado por un látigo, porque negó a Jesús 3 veces. Ese es el carácter que tenía Pedro, el que no le gustaba al Señor. Que el Señor dijo, me vas a negar 3 veces. Pero después cuando es investido de poder, dice, crucifíquenme en boca abajo, se dejó crucificar. Si llega a ser el de antes, no se dejaba crucificar. La vida del cristiano es una vida de cambio, de transformación, de dejar de practicar el pecado, de vivir para Dios. Así que tengamos cuidado con esas profecías que no son bíblicas. Pase todo por la palabra. Y si no, hable con su pastor. Y si el pastor no le ayuda, pues siga orando y busque dirección de Dios, ¿verdad? Si no entiende. No todos los pastores son iguales tampoco, ¿verdad? Como le dije, aquel pastor dijo, ya cumplimos con lo que cumplimos y que el que quiera aceptar que acepte y que no, ya entonces pues Dios tenga misericordia de él, ¿verdad? Dice también en el siguiente versículo, porque haciendo esto, mirad lo que pasa, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Se puede contristar al Espíritu Santo de Dios. Quítese de vosotros toda amargura. Había amargura en la iglesia de los Efesios. Quítese el enojo. Había enojo en la iglesia, en los creyentes. Mira esto. Quítese la ira. Y no me venga a decir, hermano, porque hay quienes se atreven a decir, no, esto es algo simbólico, esto es algo general para el que lo esté pasando, como tirando puños al aire, como si la iglesia no tuviera nada de esto y solamente un mensaje general así. No, hermano, no invente. Esto es para la iglesia. Si no fuera necesario, Pablo no lo decía. Todo lo que Pablo hablaba era dirigido por Dios. Quítese el enojo, quítese la ira. ¿Por qué lo digo? Porque todavía en la iglesia de hoy en día en muchos lugares pasa. Hay quien se aira, quien se enoja todavía, hermano. Todavía esto pasa, pero constantemente practicándolo. La gritería, a veces pelean gritando. Hermano, pero constante, una práctica constante, hermano. Quítese la gritería, la maledicencia, el maldecir. Había un pastor una vez que maldecía. Y yo estaba orando, yo no lo vi en persona. Mire cómo es esto. Yo estaba orando y yo estoy orando por él, por todos los hermanos. Y Dios me lleva en visión y yo veo al pastor en el balcón peleando contra y maldiciendo a Dios porque no tenía trabajo, porque no tenía dinero por las necesidades. Y yo lo vi en el balcón. No recuerdo si el mismo día o unos días después, hablé con un hermano que se estaba quedando, creo que era de la parte de abajo de la casa de él, un hermano de confianza, un evangelista que también yo quiero mucho, y le dije, oye, te voy a hablar de esto, ¿verdad? Pero el hombre con el que yo hablé es espiritual, se iba a ayunar conmigo, hablar conmigo, ¿verdad? Y le digo, mira, yo tuve una visión, yo no sé qué está pasando, pero yo vi el pastor en el balcón maldiciendo y peleando con Dios, cosa loca. Yo no sé si es que viene un ataque para él o algo, y me dijo, mira, varón, lo que pasa es que exactamente eso es lo que está pasando. Dios te lo revelo para que lo hagas por él, porque yo que estoy aquí lo veo cuando sale peleando y gritando para arriba, peleando y maldiciendo a Dios. Usted sabe que es la maledicencia, el maldecir, y el maldecir más a Dios todavía. Estamos hablando de cosas que pasan en la iglesia, porque Pablo está hablando a la iglesia, por eso lo digo, que esto pasaba en los Efesios, y todavía hoy en día pasa, y esta práctica no va a dejar que heredemos el reino de Dios. Y toda malicia, todo lo que es malicia tiene que quitarse de nosotros. En cuanto uno siente ese deseo de hacer algo malo, ¿verdad? La maldad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Si usted se entera de que alguien está en fornicación, no se ponga a comentar. A Dios no le agrada eso. Póngase a orar. No hable de eso. No hable de avaricia. Esos temas no edifican. No, que si yo quiero ser millonario, no, que si, hermano, no sea avaricioso. Usted quiere hacer lo que Dios quiera que usted sea. O sea, uno lo dice bromeando, no estoy hablando de broma, estoy hablando del deseo en el corazón. Yo deseo ser millonario y va a estar detrás del dinero, y el amor al dinero lo va a llevar a quedarse estancado ahí, hermano. Eso es lo que le pasó a Balaam por querer tener dinero, por querer agarrar aquel dinero. Eso es lo que pasó a Judas por las 30 piezas de plata, ¿verdad?
Entonces dice que no se le nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, escuche bien, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto. Ahora mira lo que dice. Ahorita estamos hablando de que si alguien que acepta al Señor y que tiene el Espíritu Santo, pues puede perderse, ¿verdad? Hebreos capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, yo estoy dando esto sin querer. Ay, es muy importante el definir qué son truanerías, porque muchas personas desconocen ese significado y si me da la oportunidad para yo poder definirlo. Amén. Cuando hablamos de truanería se refiere a chistes groseros, vulgares o indecorosos que no son edificantes, sino que corrompen la conversación y van en contra del lenguaje del amor y la gratitud entre los creyentes, los que debemos tener, ¿verdad? Amén. Son palabras, ¿verdad?, deshonestas delante de la presencia del Señor, hablando cosas de doble sentido, chistes colorados, como hablamos nosotros los puertorriqueños, ¿verdad?, en la vieja criatura. Porque hay que aclararlo, hay personas dentro de las congregaciones que también están hablando todavía de esa manera, y esa es una manera de la vieja pasada manera en la que vivíamos, y cuando venimos a los pies de Cristo no podemos estar viviendo de esa manera tampoco. Amén. ¿Duda y pregunta hasta aquí, antes de entrar? Hebreos capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, todos los sacrificios que se hacían en la dispensación de la ley, nunca hicieron perfecto al que hacía los sacrificios, ni tampoco a los que lo ofrecían, nunca. Hacía falta que viniera alguien para hacer esto, ¿verdad? De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, en Hebreos capítulo 10, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Estamos hablando de que viene Cristo para quitar lo primero de la ley, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esa ofrenda, la vida de él fue una ofrenda que él dio, un regalo, un sacrificio, una vez y para siempre, como le dije, un sacrificio perpetuo, una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, porque los sacrificios tampoco quitan los pecados. ¿Usted sabía eso? Ellos hacían sacrificios, pero no podían quitar los pecados. Los sacrificios pagaban por el pecado, pero seguían siendo pecadores. No había justificación, solamente había un pago, había un derramamiento de sangre. Pues ahí viene la remisión, ¿verdad? Entonces dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A través de Cristo alcanzamos perfección. Ya Él nos ve como perfectos mientras el Espíritu Santo more en nosotros. Esa es una relación íntima que tenemos con Él y un espíritu somos con Él. Espérate, llévate el micrófono a mí. Para que se oiga porque después me regañan allá en la... Pero sí, me gusta que aporten. Vamos a apagar aquí porque no me dé frío. De lejito, pastora, porque soy muy duro. Así. Que digo yo que hay mucha gente que dicen que nosotros no somos perfectos. Entonces eso contradice lo que dice la palabra. Amén. Bueno, ajá. Agarra el micrófono.
Una cosa es perfecto y otra cosa es haber alcanzado la plenitud. Aquí. Ahora te toca a ti explicarlo porque tú eres el maestro. ¿Qué Ya yo decía? lo sé, pero te toca a ti ¿Qué explicarlo. decía? ¿Qué decía? Una cosa es ser perfecto, ya que tenemos al Espíritu Santo, porque Dios nos ve de esa manera, pero otra cosa es alcanzar la plenitud. Y esta la vamos a alcanzar cuando venga Jesucristo. Bueno, Ahí es exacto, porque el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir. voy a decir solo un poquito de perfecto y después vamos a dar una clase de las palabras Para perfecto, justo y santo. Esas tres palabras en una sola clase. Pero perfecto, el término perfecto para nosotros como seres humanos es una cosa y el término perfecto para Dios es que es algo espiritual, es otra cosa. Por ejemplo, para nosotros perfecto es tener las dos orejas iguales y ningún ser humano tiene las dos orejas iguales. Entonces, para Dios ser perfecto es lo que Dios llamó a Job. Una persona, perfecto es cabal, completo. Una persona que cumple al pie de la letra lo que Dios le dice. ¿Ok? O un poco más. So, Job oraba 3 veces al día, sacrificio 3 veces al día, si no me equivoco. Y en muchas ocasiones Dios llama a muchos hombres en la Biblia perfectos. O sea, estaban completos con la orden de Dios. Entonces, cuando una persona dice que no somos perfectos, yo creo que a lo mejor se refiere a justificar un pecado, pienso yo. A lo mejor se justifica, no somos perfectos, por eso pecamos y este otro. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Porque es cierto que en nuestro cuerpo muere el pecado y es cierto que podemos fallarle a Dios. Es cierto que todos pecamos, por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero no podemos tomarlo como una licencia para caer en practicar el pecado. Como libertinaje. Como libertinaje para dar ocasión a la carne. No podemos tomar la libertad de Cristo como libertinaje para dar ocasión a la carne. Hay que separar una cosa de la otra. Nosotros si en algún momento le fallamos al Señor sin darnos de cuenta o por accidente o de momento, ¿verdad? Por algún descuido, porque también hay quien en el camino se puede descuidar, pues ya Cristo pagó el precio en la cruz de Calvario, le pedimos perdón al Señor. Pero si nosotros usamos eso y decimos no somos perfectos, Dios sabe todas las cosas, Él me entiende, y seguimos practicando un pecado, dice la Biblia que no vamos a heredar el reino de Dios. El micrófono. Y el mismo salmista expresaba, perdóname aún por los pecados que me son ocultos, porque le fallamos al Señor aún sin nosotros querer, ¿me entiendes? Y por eso es que hay que pedirle perdón a Dios todos los días, aún por los pecados que nos son ocultos, porque por nuestra mente pasan innumerables cosas. Porque ahí van dardos del mismo enemigo también y muchas veces le damos cuenta a esos mismos dardos y no nos damos ni cuenta, y ahí es donde también hay que pedirle perdón a Dios. Amén. Ahora, en esta ocasión, en el contexto de lo que estamos leyendo, porque también es bueno aclarar esto para que hay personas que les gusta, pueden ser de otra denominación o de nosotros, que son muy perfeccionistas y les gusta a veces criticar para como tratar de hacer que todo el estudio sea una mentira. Tenemos que ver el contexto de lo que está hablando, porque está hablando de lo que está haciendo Cristo en nosotros, ¿verdad? Cuando la gente dice no somos perfectos, pues están hablando de ellos mismos, de lo que hacen ellos, pero aquí está hablando de lo que Cristo hace en nosotros, que dice que porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y lo que está hablando es que a través de Cristo es que nosotros hemos alcanzado una perfección, porque cuando Dios nos mira, Dios el Padre nos mira a través de Cristo. So, puede vernos santos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo único que nos hace santos es esa presencia. Si Él se va, vamos a hacer escoria. Es por Él que somos santos. Puede vernos perfectos porque Él nos ve a través de Cristo, porque Cristo es perfecto. Y puede vernos santos por eso mismo, por la presencia del mismo. Es una cosa terrible lo que Dios ha hecho, porque Dios mismo vino a morir para morar en nosotros, para hacernos perfectos, para vernos perfectos y para santificarnos sin nosotros merecernos, ¿verdad? Nos redimió. Y dice la Biblia en el versículo 15 que y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso está hablando del Espíritu Santo que fue sembrado en nosotros. La ley, el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir en ese amor, ¿verdad? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mientras tú permaneces en Cristo, Dios no se acuerda de tus pecados, lo echa a lo profundo del mal. Son borrados. Por eso tenemos que estar en el Señor para ser justificados. ¿Ok? Y dice, pues donde hay remisión de esto, el perdón, ¿verdad? La paga de esto, la paga porque había una esclavitud en nosotros, éramos esclavos del pecado y había una condena por nuestro pecado. Pues hubo un precio que se pagó para la libertad de nosotros. Donde hay esa remisión, dice aquí, de esto, no hay más ofrenda por el pecado, porque ya el pecado no existe. Ya Cristo lo perdonó y lo borró, ¿verdad? Y aquí también esto se aclara donde
Muchos dicen, no, que si tú te apartas del Señor vas a ser condenado por los pecados pasados. No, porque ya esos se perdonaron. ¿Sabe? El que se va a perder como quiera, si decide seguir practicando. Pero no es que el Señor va a coger pecado tras pecado, pecado tras pecado para darte tu recompensa por uno individual. Si no, la recompensa va a ser... Ajá, amén. Lleva el micrófono, lleva a mí. Otro, el hermano Daniel, el hermano Ajá. Sí, pues entonces, la paga del pecado, no de los pecados uno va a ser individual, no. La paga del pecado es muerte. Y la muerte viene siendo la muerte segunda. El lago de fuego va a ser para todo el mundo, no va a ser un lago de fuego más caliente para uno y menos caliente para otro. El que se pierde, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, se va lamentablemente a ir para ahí, no importando los pecados que cometan, grandes o chiquitos. Esa es la paga. Si no tiene a Cristo, porque aquí no se trata solamente de que cuántos pecados yo cometí, cuántas buenas obras hice, es que si tengo a Cristo me salvo y si no lo tengo, me pierdo. Yo iba a decir una pregunta que siempre quería hacer. Y cuando estamos en el día de juicio, delante del Señor y eso, el pasado, los pecados del pasado, lo traerá en juicio a que Él le dio, nosotros los arrepentimos y de eso, si los pecados del pasado lo traerá en juicio. Sí, ok, vamos a responder eso. Eso ya sería un poquito de escatología, pero sí lo puedo responder rapidito para seguir con la clase. Lo primero es que cuando la iglesia se va, ¿okay? La iglesia que se va es la iglesia, es los que son salvos. Una vez tú te vas con Cristo, no se va a ver ningún pecado, jamás. ¿Por qué? Porque tú te salvaste y Cristo perdonó tus pecados. Tú eres iglesia. Nos vamos para la boda del Cordero, 7 años. Ahí va a haber un tribunal de Cristo donde vamos a ser recompensados porque lo logramos. Llegamos a la meta, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia se casa con Cristo, es la esposa de Cristo, del Cordero, y ya vamos a estar para siempre con el Señor. No hay un juicio por el que la iglesia va a pasar. Okay. Hay quienes dicen eso es mentira, hermano. Por lo menos en la escatología yo no lo encuentro. Yo tengo un libro que se llama Palabra Bíblica y tampoco sale ahí. La iglesia ya se queda con el Señor. Cuando bajemos a la tierra, vamos aparentemente dicen a guerrear en el monte de Armagedón, pero nosotros no vamos a hacer nada porque la Biblia dice que saldrá una espada de la boca del Señor donde matará a los oponentes, a los que vengan, los que estaban aquí en la tierra reunidos para la guerra. Nosotros prácticamente no vamos a hacer mucho ahí en ese entonces, según lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y luego de ahí vamos a pasar a un milenio, un reinado de 1000 años, donde nosotros vamos a reinar con el Señor. ¿Ok? Van a haber gente que se puede salvar de la gran tribulación, que son los que vinieron de toda lengua, de toda nación, etcétera. Pero esa gente perdió un montón de cosas. Primero perdió su cuerpo glorificado, porque los cuerpos van a ser glorificados son los que se van con Cristo, que son transformados. Van a tener un cuerpo semejante al de Cristo, van a ser coherederos con Cristo, van a tener galardones con Cristo. ¿Sabes? Los que se van en la prueba del Cordero son los que van a tener la recompensa mayor. Los que salgan de la gran tribulación, los que se quedaron aquí, que vienen de toda la nación, pues dicen que unos se salvan, pero no van a ser igual que los que se fueron al principio, ¿verdad? Los que van a reinar no van a ser los que salen de la gran tribulación, porque los que salen de la gran tribulación van a ser probados por 1000 años. Los que van a reinar van a ser los que se fueron con la iglesia. La iglesia va a ser la esposa de Cristo, se casa. Sí. Hay un grupo que es la iglesia de Cristo, que son los que se van primero, pero los que se quedan no van a ser esposa de Cristo. No. Van a ser salvos, pero no van a ser esposa de Cristo. No van a coheredar con Cristo. Amén. Entonces, los pecados de la iglesia ya son perdonados. Por eso la Biblia a veces habla de un futuro presente. Que estamos ya sentados con Cristo en el trono. Que ya somos perfectos, que ya somos, pues sí, obvio, si permanecemos al Señor y ya somos salvos, y cuando Cristo venga vamos a ser salvos porque no estamos practicando pecado, ya no existe pecado que seamos juzgados. En el juicio del trono blanco, quienes van a ser juzgados son los que no se fueron en la iglesia. Los libros serán abiertos, que son los libros de la memoria donde se ha anotado todo, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego, pero no es para ver si nuestro nombre está inscrito ahí o no. Nosotros ya estamos con el Señor. ¿Sabes? El Señor no va a ser abogado de nosotros. El Señor ahora es nuestro abogado. En la primera. Para llevarnos todo el premio hay que irse en la primera. Hay que irse en la primera. Porque una vez te va en la primera, ya no hay quien te despegue de Dios. Ya tú eres esposa de Cristo y de ahí no te despega nadie. No hay un juicio de que no, nada de eso. No, eso son inventos. Usted se casa con el Señor y usted ya es para siempre para estar con el Señor. Y yo me voy en la primera. ¿Usted también, pastor? Nos vamos a gozar en esas bodas, 7 añitos allí. 7 años de boda, pastor. Ahí sí que yo creo que va a haber glotonería, que el Señor me perdone, porque de 7 años. Amén, le contesté la pregunta.
Sí. Entonces, también eso sería bueno traer una clase de escatología, pero con detenimiento, para explicar eso un poquito también. Pero vamos a hacer, creo que el pastor medio de septiembre viene el mes de la Biblia, pero ahí vamos a hablar de la Biblia, cómo llegó la Biblia, cómo se formó y todo eso. Y luego más adelante, cuando el pastor me da la oportunidad, pues yo puedo traerle una de lo que es perfección, justicia y el que es el justo, el que es perfecto y el que es santo. ¿Qué significa? Y luego también se puede traer después más adelante una de escatología, de los acontecimientos de la sexta dispensación y de la séptima dispensación, porque nosotros estamos en la sexta dispensación todavía, ¿verdad? Y la séptima dispensación, lo que va a ocurrir, lo mejor que yo pueda explicarlo, ¿verdad? Hay cosas que nadie en el mundo te las va a poder explicar. Algunos se van a inventar cosas, pero a mí no me gusta. Yo lo dejo, eso no lo toco porque si no está en la Biblia y la Biblia no lo explica, yo no le voy a inventar. Yo lo dejo así, porque también puedo fallarle a Dios. ¿Ves? Entonces estábamos en la parte donde dice de lo que nos hizo perfectos y para siempre, perfecto para siempre a los santos. Ya nos atestigua, no estoy aquí, espérate, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. Ya nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón. Yo leí eso ya, ¿verdad? Y en sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados, ¿ves? Confirmación de lo que dice la palabra. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, que fue un perdón, ya Dios te perdonó algo, no te lo va a sacar a la colación. Ya Él lo perdonó. Donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar. Está hablando de cómo tiene que vivir usted y yo, cómo tenemos que vivir. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Otra vez, no dejando de congregarnos porque algunos tienen, cuando en un creyente se vuelve una costumbre no congregarse, está desobedeciendo la palabra de Dios y esto se vuelve una práctica pecaminosa. Mire, hermano, lo profundo que es esto. El no congregarse no es pecado, pero el que se vuelve una costumbre, se vuelve una práctica pecaminosa, está desobedeciendo lo que dice. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Porque tú puedes decir, pastor, no voy a llegar al culto hoy, me voy a compartir con la familia, qué sé yo, y eso no es pecado. Pecado sería que se vuelva una costumbre, porque al tú dejar de primero, para una persona dejar de congregarse está perdiendo como que el ánimo, se le está yendo el interés ya, como que algo está pasando, hay un descuido. Y al tú descuidarte y dejar de congregarte, o al tú enchismarte con un hermano y no ir a la iglesia porque estás enchismado con el hermano, o sea, hay sin número de pecados, nada más con enemistad, que fue uno que mencioné, ¿sabes? Se comienzan a manifestar diferentes pecados y el enemigo toma ventaja. Y comienza a apagarlo, le comienza a quitar las ganas de orar. Mira que el pastor no hace nada, no me pregunta por qué no me congrego, y por ahí comienza a atacarle de muchas formas para que la persona vaya alejándose de la presencia del Señor. Entonces, por eso el apóstol menciona que no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Primero, ¿por qué? Porque se va a pagar, y segundo, porque es una práctica pecaminosa, hermano. ¿Sabes? Aquí nosotros no podemos ser domingueros. Un domingo no es suficiente, porque el domingo no se da estudio bíblico más que en la mañana, ¿verdad? Es un estudio bíblico. Pero ahora mismo en la oración aquí estamos hablando los miércoles de 7 a 7 y media. Y los domingos a las 6 de la mañana. Y los que no vienen a las 6 de la mañana oran los domingos. Y tampoco vienen los miércoles a las 7 y media. Dicen, no, yo oro en casa. Pero cuando Jesús le dice a la iglesia, no a la iglesia, le dice a los que iban a ser investidos de poder, bueno, de ahí nació la iglesia ese día. Le dice, váyanse a Jerusalén. Él no le dijo, váyanse cada uno a su casa y esperen hasta que sean investidos de poder. Él le dijo, congréguense, en otras palabras, reúnanse allí en Jerusalén, en el aposento, allí en unidad, todos justitos. Para recibir esa bendición, tenían que estar así, no podían estar cada cual en su casa. No, yo busco a Dios en los secretos, y aquí yo soy un hombre espiritual, Dios me va a bendecir con esa promesa, pero la instrucción fue en Jerusalén. Entonces, esa obediencia hizo que ellos fueran investidos de poder. Entonces, si yo no vengo aquí el miércoles a las 7 y media, la bendición congregacional que hay el miércoles no la voy a recibir en mi casa.
O si no voy el domingo en la mañana, que es una bendición poderosa, ¿verdad? Que yo veo como el Señor se está moviendo ahí, los que están recibiendo y van a seguir recibiendo, y más adelante en un tiempo ustedes van a ver si Cristo no viene, cómo se va a explotar esa bendición con los que se están sacrificando, porque ofrecen sus cuerpos como sacrificio vivo, como dice la Biblia, con sueño a veces, esbaratado. Hay gente que se queda vigilando del día antes hasta el otro día y siguen en ayuno, y eso Dios lo recompensa, hermano. Y eso con eso las vidas son libertadas, con eso pasan muchas cosas, y usted va a ver la mano de Dios con los que están poniendo la milla extra. Mira cuán bueno. Micrófono, que eso tienen que oírlo. ¿Cómo dice, pastor? O sea que el salmista lo decía, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que si tú no te congregas, tú no vas a disfrutar Esa bendición. de lo que hay en medio de tú venir a congregarte, ¿verdad? Porque yo sé que hay situaciones, hay momentos que yo no puedes venir porque, como tú dices, o tienes un compartir familiar, que eso no es pecado, pero cuando se coge de costumbre, pues entonces ahí es que está lo malo, porque vas a perder una serie de bendiciones cuando hay una promesa en medio de tu congregarte. Y ese detalle es lindo. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna, donde se reúnen los hermanos. Y hay un sinnúmero de excusas que a veces, de cierta manera, son válidas. A veces ponen excusas y a veces hasta los mismos hijos ponen de excusas. A veces dice, pastor, yo no puedo por, qué sé yo, mi hijo, mi hija o mi mamá o etcétera. Y a veces no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un matrimonio. Un hombre y una mujer. Y si tu nene tiene una condición, qué sé yo, que el nene pues entonces, mamá, quédate con el nene y que venga papá a orar. Y al otro día, el próximo domingo, papá, quédate con el nene y que venga mamá a orar. Dios ve eso, hermano. Y Dios te recompensa. Pero si los dos cogen la excusa, no es que los dos necesitamos estar para cuidar a un solo nene. Por un ejemplo, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo, o cualquier otro ejemplo, mi mamá está enferma, mi abuela está enferma. Pues entonces estamos yo y Esther, tenemos una abuela que está enferma. Entonces Esther, pues ve yo tú ahora y yo me quedo con la abuela. Y entonces después voy yo a la otra, porque yo quiero esa bendición que envía Jehová, bendición y vida eterna. Porque yo quiero ese poder que fue en el día de Pentecostés, que no va a ser en casa, va a ser en la congregación, ¿me entiendes? Y Dios sabe la intención de los corazones y de la mente, hermano. De Dios no nos podemos esconder. Voy a decir un comentario rapidito y luego la hermana Claribel. Ahí hay importancia en algo que estás hablando y es la indiferencia hacia la presencia del Señor y hacia la relación para con Dios, porque cuando descuidamos lo que es el primer amor, ahí hay peligro, porque entonces nos da lo mismo orar, nos da lo mismo escudriñar la palabra, nos da lo mismo llegarnos a la casa del Señor, porque nos sentimos como que estamos bien, como que no necesitamos, y ahí hay un peligro, porque no podemos descuidar esta salvación tan grande, porque sí, la salvación es gratuita y no se pierde, pero nosotros nos podemos perder si descuidamos esta salvación tan grande. La hermana Claribel con nosotros. La palabra también dice en Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Amén, aleluya. Mire, hay una situación, y esto no, ¿sabe? Ningún hermano ni ninguna hermana puede venir aquí obligado a orar, hermano. Si usted lo hace por obligación, está perdiendo. Mejor no venga. Porque lo que va a hacer, eso duele. Mira lo que dice aquí la Biblia, que nosotros nos estimulemos en amor. Mira cómo dice. ¿En qué versículo me quedé? En versículo 23, mantengamos firmes sin importar la progresión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos promete. Ok, aquí es donde dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mi deseo es que toda la iglesia pudiera venir a hacer la mañana, pero no obligado. Hay quien, aquí donde se manifiesta la palabra que es ociosa, la corrompida, de la cual vamos a dar cuenta, porque hay quienes agarran, y esto yo lo he visto, llevo muchos años sirviendo al Señor, agarran y comienzan a arremeter con eso. No, aquellos que no vienen en la mañana, que dicen esto, y comienzan a atacar de esa manera. Y a eso no le agrada al Señor. Eso es pecado. Eso no viene del Espíritu. A chantajear y etcétera. Exacto. A mí, mi deseo en mi corazón, me gustaría que todos estuviéramos aquí, porque yo amo a mis hermanos. Si pudieran de alguna forma hacer un esfuerzo y tal, el pastor a veces dice, pues venga una hora si puede, porque el pastor es flexible y entiende esto, ¿verdad? Haga el esfuerzo, ¿verdad? Y que llegue aquí y que hable un ratito con nosotros para verlo, para que usted mismo también se motive con nosotros y usted reciba bendición, ¿verdad? Eso, pero de estarle obligando, la bendición de Dios no va a llegar a su vida si usted viene por obligación o solamente porque el pastor lo vea. Es voluntario.
Ahí va, ahí va, ahí va. Oh. Es un compromiso, no solamente con el pastor, sino con Dios, porque la Biblia lo dice que tenemos que ayunar. Sí. Pero más voluntariamente, porque cuando tú vienes voluntariamente, tú te entregas, gloria al Señor, y comienzas a hacer lo que dice la Biblia. Por eso que todas las cosas, el tú venir a las 6 de la mañana es voluntario. El tú ayunar es voluntario, ¿entiendes? Pero honestamente Dios está comprometido con aquellas personas que lo hacen de corazón y vienen y se esfuerzan. Pero por supuesto que usted va a recibir bendición, porque Dios quiere, yo como pastor quiero que todos sean bendecidos y prosperados, ¿me entiendes? Pero hay un compromiso con eso. ¿Entiendes? Que cuando tú separas ese momento, 1 hora, media hora, 45 minutos, Señor, estos 45 minutos te los voy a dedicar a ti, hermano, va a haber una bendición porque Dios está comprometido con eso. Y a veces también puede pasar que hay personas que tienen problemas hasta para dormir, ¿entiendes? No importa, hermano. Aunque sea un día, si tiene 4 domingos, agarra 2 domingos, ¿sabes? Se empieza por algo. Y usted se tira y aunque esté roncando, no importa. Tírese a roncar, que Dios vea el esfuerzo. Yo me quedo dormido. Yo recuerdo, hace poco me pasó, hace tiempo que no me pasaba. Y yo me puse a orar después de las 12 de la noche, corrido sin acostarme. Y me puse a orar hace poco y yo no sabía que me iba a quedar dormido. ¿Tú te acuerdas, man? Te estás riendo porque te acuerdas. Yo no sabía si te había dado de cuenta o no, pero yo estuve un rato ahí, un rato, y en una tuve tanto rato que me quedé hasta dormido, orando, pero mi cuerpo estaba cansado, pero Dios vio mi esfuerzo, ¿ves? Y entonces, pues, luego cuando me levanté, me acosté y eso, pero eso no me impide a mí, no me siento mal porque me quedé pero de rodillas, ¿ves? Me quedé de rodillas. No es algo que es una costumbre, porque nosotros también tenemos que medir bien el tiempo, ¿verdad? Para tratar de estar más tiempo orando. Cuando yo y mi esposa vigilamos, voy a compartir rapidito esto, yo trato de dormir 3 horas más o menos en la madrugada. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que yo no vigilo corrido. Entonces nosotros empezamos a vigilar de nuevo, hemos vigilado ya varias veces, pero yo vengo y como ya a las 2 o 3, más o menos, 2 y media por ahí 3, me recuesto, no en la cama, porque nosotros a veces... Dice la Biblia que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, pero voy a traer este puntito rapidito, ¿verdad? Para la gloria del Señor, ¿verdad? A veces nosotros venimos a vigilar acá a la iglesia. Vamos a dejarlo ahí. Y solo esto para el Señor, porque yo lo que quiero es la bendición de arriba, yo no quiero gloria de hombre, ¿verdad? Y lo que hago es que me acuesto en el banco, en ese banco que está ahí. Donde está la hermana Ruthie. No sé. Y como ese banco que está ahí, donde están los hermanos aquí al frente, está despegado, no están los tornillos ahí, yo lo volteo y lo pego al otro de allá. Lo volteo, lo pego allá y ahí me acuesto como de 2, como hasta las 4 y media, 2 o 3 horas, ¿verdad? Más o menos. Pero no me detengo por eso. ¿Sabes? No digo, no voy a vigilar porque me da sueño, me canso, mi cuerpo se cansa por el trabajo, por lo que sea, ¿no? Yo como quiera vengo, pero oro como hasta las 2, hasta la hora que me dé el cuerpo. Después me acuesto y estoy pendiente, que tan pronto sienta que me puedo levantar, me levanto y arranco y vuelvo y me tiro y sigo orando. Y Dios me quita el sueño a esa hora, a las 4 y media, así, pues ya me quita el sueño y vuelvo y oro también. Y ella conmigo, porque cada vez que yo me muevo, ella también se levanta. O sea, que ella ora conmigo, ayuna conmigo también. A ella le gusta buscar a Dios. Yo no tengo que empujarla a buscar a Dios, ni ella me tiene que empujar a mí. Estamos en el mismo sentir y en el mismo pensar. Le gusta el ayuno, le gusta la oración, le gusta la vigilia. No se queja para vigilar, ni yo tampoco me quejo. Vamos a vigilar, nos vamos los dos a vigilar. ¿Ves? Vamos a estudiar un tema, estudiamos un tema los dos. Y eso es ayuda idónea, hermano. Entonces es importante este tema porque la búsqueda, buscar al Señor. Y otra cosa, una cosa que la voy a traer. Ella siempre me ha dicho, los hijos no son excusas. Así me dijo. Yo, ¿por qué? Pues cuando vayamos a vigilar, me llevo el matre, los pongo allí, que se duerman en el matre. Y así hace. Te trae el matre del aire, que ustedes a veces lo han visto. No sé si quién lo ha visto, pero si alguien lo ha visto es por eso. Que el día de antes ya estábamos quedándonos aquí. Y se trae el matre, lo pone ahí, y ahí están los nenes durmiendo, amanecen ahí durmiendo, pero nosotros orando y buscando el rostro de Dios, aleluya. Buscando su presencia, porque los días son malos, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si me pongo perezoso, voy a caer en una práctica pecaminosa. Porque la salvación no es juego, ¿verdad? También terminando. Y algo que el enemigo hace es que no descansa. Y si el diablo no descansa, tampoco nosotros podemos descuidarnos y ponernos a descansar espiritualmente. Porque el trabajo en el Señor sabemos que no es en vano. Y aunque estamos muchas veces cansados, Dios ve que nos esforzamos y Dios nos fortalece en medio del caminar. Y eso es lo que Dios ve. Mi esposo dice, no, que yo me he dormido y todo eso. Sí, yo me he dado cuenta, pero ¿qué pasa? El mismo Jacob se durmió y tuvo una revelación de parte del Señor que vio ángeles subiendo y bajando. ¿Y quién quita, verdad, que Dios le plazca darle una revelación a mi esposo en ese momento? O al pastor. Yo no sé si el pastor se duerme o la pastora también orando, porque nos puede pasar a todos, ¿me entiendes? Y que Dios le muestre al pastor algo que está aconteciendo.
¿me entiendes? Porque no sabemos. Los mismos discípulos también tuvieron su experiencia con el Señor a través de éxtasis, ¿verdad? Como decía Pablo, Pedro también, ¿me entiendes? Revelaciones, en visión, Dios habla de diferentes maneras con nosotros, pero nosotros tenemos que estar prestos también para poder escuchar atentamente la voz del Señor y saber discernir que Dios quiere hablar a nuestras vidas también. Amén. La enseñanza del Señor a Josué fue para que Dios estuviera con él todos los días de su vida. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Entonces esforzarnos a hacer la voluntad del Señor. Sí, yo he tenido visiones en algunos sueños. O sea, en algún momento que me he quedado dormido, como si he tenido, eso me ha pasado. Entonces dice que no nos dejemos de congregar. Es importante que nos congreguemos, hermano, porque también la Biblia enseña que justo florecerá como la palmera plantado en la casa de Jehová, no plantado en mi casa. Florecerá como la palmera plantado en la casa de Jehová, ¿verdad? Y dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, sino que nos exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Porque si pecar, ahora viene el momento donde dicen, no, pero es que y está hablando la iglesia, no, pero es que el que tiene a Cristo no se pierde. Bueno, aquí dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que el pecado voluntario y la práctica del pecado, la sangre de Cristo, ese sacrificio de Cristo, no nos va a perdonar. No va a poder ser suficiente. Es lo que está diciendo, no va a poder ser suficiente porque no está autorizado por Dios. O sea, Dios no quiere que su sangre sea utilizada para la gente que anda viviendo practicando el pecado. Es lo que quiere decir en otras palabras. Porque dice, no queda más sacrificio. Cristo murió una sola vez por los pecados de los que quieren ser salvos. De los que quieren vivir para Él, ¿verdad? Y dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Lo dice aquí por los pecados. Ya Cristo murió por los pecados de los que quieren ser salvos. Sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que peca voluntariamente o el que practica el pecado se vuelve adversario de Cristo. Se vuelve adversario de la cruz. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está hablando, no me diga que la gente del mundo va a pisotear la sangre de Cristo, que no tienen a Cristo. Está hablando de los que no han conocido, está hablando de los que han sido lavados con la sangre y la toman como inmunda. Como si fuera un juego, ¿verdad? Quiere decir que el que no conoció a Cristo, era mejor no haberlo conocido que haberlo conocido y haberse apartado, porque la condenación es peor. Porque ya conoció, ya fue iluminado. Mira, aquí dice que una horrenda expectación de juicio es la que va a recibir. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, porque Dios es el que se va a vengar de esto directamente. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Del mundo o del pueblo? A su pueblo. Está hablando de su pueblo. Esto aplica en el contexto a su pueblo. O sea que la salvación que tuvo aquí, que pudo haber tenido aquí alguno de los creyentes, porque esto es un mensaje como que una advertencia para el que lo haga, que es posible, hay una posibilidad del que gusta del Espíritu Santo, de que recibe esa gracia del Espíritu Santo, que dice aquí, de que tuvo con ese pacto que fue con la sangre de Cristo y peca voluntariamente después de haber recibido esto. Hay una posibilidad de que esto estaba ocurriendo en ese momento y todavía hoy en día ocurre, que toman la sangre de Cristo como un juego y se apartan, pero aún así hay oportunidad. Mientras haya vida y esperanza, ¿sabe? El Señor perdona los pecados. Y cuando una persona, aunque se haya apartado, vuelve a Cristo, Cristo vuelve y los redime. Vuelve y perdona sus pecados cometidos. Los redime. La única forma en donde no hay perdón es cuando uno no quiere ser perdonado. Uno ya vive como uno quiere. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia. Tiene pecado. Y ese no tiene perdón. Ese es otro tema, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo viene de una persona que no quiere recibir perdón. No es una palabra ni un dicho, ni simplemente hablar mal del Espíritu como hacían los fariseos. Los fariseos hablaban mal del Espíritu, decían que Jesús echaba los demonios fuera por el poder de Beelzebú, pero tampoco aceptaban a Cristo y vivían su vida pecaminosa. O sea, que una persona que blasfema no es una persona que le sirve a Dios. Hay mucha gente que se equivoca y dice, ay Dios mío, si yo blasfemé ya yo perdí la salvación. Eso no es así, tú tienes que rechazar a Cristo para blasfemar. Ese es otro tema que también podemos traer, ¿verdad? Entonces dice aquí, en unos minutitos más faltan 6 minutos para las 15, ¿verdad? Dice aquí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este texto en particular, este versículo, lo agarran para tirárselo a la iglesia.
Ah, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan mucho cuando oyen predicadores y utilizan este versículo para tirarse a la iglesia? Mira, ahí hay una nena chiquita. Adiós. ¿Cuántos de aquí han escuchado que utilizan este versículo para en las predicaciones que dicen horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, tirándose a la iglesia? Incorrectamente lo hacen, está fuera de contexto. Está hablando de los que pecan voluntariamente y se apartan del Señor y pisotean la sangre de Cristo. Por eso dice horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Está hablando de los que fueron iluminados con el conocimiento de la verdad, con los que tenían salvación y tuvieron padecimiento. Está hablando en el mismo contexto, ¿verdad? Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Mira todo lo que hicieron esta gente. Mira todo lo que hicieron esta gente. Esta gente, antes de virarse y de irse en contra de la sangre de Cristo, dice que ellos hacían esto. Ellos fueron perseguidos, sostuvieron gran combate de padecimiento. Por una parte dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Todo eso ellos hacían. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Está hablando de todo eso hacían ellos antes de apartarse. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No simplemente vas a obtener la promesa de ser salvo por obtenerla, es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice, porque habiendo hecho, hay un requisito, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere el impío, no. Y si retrocediere el inconverso, no. Y si retrocediere el justo, no agradará a mi alma. El justo, entonces dice la Biblia, que puede retroceder. Hay una posibilidad. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Si el justo retrocediere, el que retrocede lo hace para perderse. Entonces sí puede perder la salvación. Porque dice Pablo, si fue el autor, que no están seguros todavía, dice que de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿verdad? Y para terminar, faltan 3 minutitos, el apóstol Pablo expresa su preocupación de ser descalificado si no agrada a Dios. En 1 Corintios 9, 19 27, que dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y esta es una pregunta. Si la salvación no se pierde, y si los salvos son siempre salvos, y si Dios ya tiene un número y sabe quiénes se van a salvar porque fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, escogidos para ser salvos, pues la predestinación, según lo que yo entiendo bíblicamente y el contexto, no es para ser salvo, es para vivir una vida para ser salvo, la predestinación. Pero ellos dicen, no, predestinado ya te escogió para ser salvo, no tienes que hacer nada, ¿ok? O tienes que vivir una vida, pero ya eres salvo. Es un revuelo que tienen ahí, ¿verdad? Pero si hay unos escogidos, ¿por qué el apóstol Pablo se esfuerza para ganar un mayor número? Porque él lo dice aquí. Mira cómo él dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número, ¿verdad? Que se conviertan, más vidas se conviertan. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que alcanzar más vidas si ya están predestinados los que van a ser salvos? ¿Okay? Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Está hablando de salvación. Para que salve a algunos. El apóstol Pablo entendía que él tenía que hacer un trabajo evangelístico para que las vidas se salvaran. Las vidas no están predestinadas ya, diseñadas, o sea, no están seleccionadas. Y ¿cómo podríamos decir? Ellos lo ponen como si Dios, la justicia de Dios fuera, ¿cómo te lo diría? Es que es bien difícil de explicar porque ellos lo ponen como que Dios, desde antes de la fundación del mundo,
escoge ciertos tipos de personas que son los que van a ser salvos y nadie puede cambiar eso, etcétera, etcétera. Y que los demás se van a perder porque Dios escogió que eso se perdiera. Ponen a Dios a escoger que quién se salva y quién se pierde. Dios no escoge quién se salva y quién se pierde. Nosotros escogemos si nos salvamos o nos perdemos, ¿verdad? Aunque Dios puso el don de fe en nosotros, etcétera, nuestra manera de vivir dice si me salvo o me pierdo. Por su fruto los conoceréis, dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces dice Pablo que hizo esto para ganar. Aquí dice, para que de todos modos salve a algunos. Él está buscando salvar vidas, ¿verdad? Y esto hago por causa del Evangelio. Y fue el mismo apóstol el que escribió de la predestinación, ¿verdad? En Efesios y donde está escrito. El mismo que escribe de la predestinación está hablando de que está esforzándose para salvar a algunos. ¿Ok? Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Nosotros de qué tenemos que abstener, hermano? De practicar el pecado. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, como sin saber qué voy a hacer, qué voy a alcanzar o a dónde voy. Esa es la aventura, que él corre, pero no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no estoy tirando puños al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Y heraldo es? Descalificado. Heraldo, ¿Okay? ¿qué es heraldo? Mensajero. Habiendo sido mensajero para otros. Entonces lo voy a dejar hasta aquí, porque esto continúa. Creo que ahora fue un poco más claro, leyendo los textos y explicando un poco más los textos. Lo estoy leyendo yo mismo, porque se entiende más cuando lo leo corrido, cuando estoy explicando, y así usted puede preguntar y hablar. Y para que usted entienda, es importante que usted lo entienda. De nada vale que yo traiga mucha palabra o conocimiento de algo, eso no funciona. Funciona que usted me entienda la palabra y usted se cuide de las falsas doctrinas, hermano. Me queda, le voy a decir ahora, para la próxima clase que tenga, me quedan 2 páginas nada más, 2 páginas y media. Para entonces cuando me toque que el pastor diga, pues la termino, ¿ok? Así que hasta aquí va a ser esta parte. Me quedé, recuérdamelo, me quedé en la parte que dice, una vez estamos en Cristo es necesario permanecer para ser salvo. Esa parte, en la antepenúltima página, la mitad. Aquí habla de estos textos de la necesidad de permanecer, ¿ok? Así que hasta aquí va a ser esta parte, hermano. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga más. Sí. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas antes que me vaya? ¿Todo bien? ¿Entienden todo muy bien? ¿No hay duda? No, pues está excelente. Quiere decir que expliqué muy bien. Gracias al Señor, me ayudó. Gloria al Señor, Señor, ayúdame. Gloria a Dios. Yo me alegro mucho de que no hayan dudas, porque yo estaba orando y Señor, ayúdame, por favor, Espíritu de Dios, que puedan entender. Voy a ir lo más lento que pueda, porque yo sé que yo hablo rápido a veces, ¿verdad? A veces o todo el tiempo, pero todo el tiempo, ¿verdad? Y le decía, Señor, por favor, que me entiendan, porque yo quiero hablar con calma para que lo puedan entender. Y gloria a Dios que parece que se entendió todo. Por aquí vamos a dejar, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Continúe, Dios me los bendiga, hermano, y Dios me los guarde. A su nombre. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel. Amén. Vamos a seguir ya que vamos a... Amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Gloria al Señor, está la iglesia Casa de Dios Nuevo Pasto. Gloria al Señor. Que le habla a su pastor. Gloria al Señor, Luis Cartagena, mi esposa Emilia, en el 220 de la 28 Street. Estamos ubicados. Gloria al Señor. Hoy tenemos miércoles, tenemos viernes y tenemos domingo. Gloria al Señor. Viernes a las 7 y domingo a las 11 de la mañana tenemos la escuela bíblica. Así que le invitamos, gloria al Señor, que usted sea parte de esta bendición. Aleluya. A su nombre. Gloria al Señor. Así que, amado, le damos la gloria al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da de escuchar palabra del Señor. Así que seguimos orando porque Dios sigue contestando peticiones. Aleluya. Más adelante, pues la hermana María y el hermano Eliezer pues le van a contar de una experiencia, de una petición que Dios habló aquí. Gloria al Señor. Y ellas nos van a contar ese testimonio. Gloria al Señor. Así que por ahí está, aleluya, nuestro hermano Johnny. Gloria al Señor. Aleluya, y dejarle saber, hermano, que él
Él va a tener sándwich de pernil este viernes. ¿A cuánto es, hermano? A $10, gloria al Señor. Así que si usted quiere, mi esposa puede hacer una lista. Así que él va a estar aquí, ¿verdad? Aquí al frente. Ok, va a estar aquí al frente. Así que vamos a cooperar con él, gloria al Señor, para ayudarlo, gloria al Señor. Así que, no, gloria al Señor. Las horas aparte, si usted, $1. El viernes. Amén, este viernes. El viernes, ¿verdad, Johnny? Desde las 10 de la mañana, ¿verdad que sí? Así que todo aquel que puede pasar por aquí, pues puede pasar y ayudar, gloria al Señor, para siempre. Así que el viernes tenemos, ¿qué tenemos? Hermana Mónica. Tenemos el primer aniversario. Aleluya, gloria al Señor, le damos la gloria a Dios, que rápido, como dice el mexicano, esto corrió de voladas. Amén. Así que, gloria al Señor, Eliezer tiene la apertura, la primera palabra Eliezer. Los especiales va a estar nuestro hermano Joel Amador, gloria al Señor, un hombre que adora al Señor. Presentación de las visitas a nuestra pastora, ofrenda a nuestra hermana Natacha y predica a nuestra hermana Susana Núñez. Ella viene desde New Jersey, gloria al Señor, ella va a estar el viernes y el domingo con nosotros. Aleluya, van a estar con nosotros adorando a Dios. Hermano, el culto necesitamos la gente, como le decía, todo el respaldo de la iglesia. Por favor, a las 7 de la noche vamos a estar aquí, aunque es viernes, gloria al Señor, pero lo más tardar a las 7:30 vamos a comenzar el culto. Así que, riegue la voz, traiga invitados, tenemos iglesia invitada, pero yo me siento más a gusto de que usted traiga un inconverso, gloria al Señor, para que venga a adorar al Señor con nosotros. Y el domingo a su nombre. Así que, por aquí, rapidito. El domingo, nuestra hermana Ruth Dalí está por ahí. Ella tiene la apertura, la primera palabra. Y tenemos a Miguel y Estel en el devocional. Así que fuego, chispa y candela. Gloria al Señor. Natacha en los especiales. Presentación de las visitas de este servidor. Y nuestra hermana Cristal tiene la ofrenda y predica a nuestra hermana Susana Núñez. Así que, como le decía, nosotros tenemos que salir a la calle. Así que vamos, antes de que el frío se vaya, gloria al Señor, que ya está por ahí, vamos a hacer una evangelización alrededor de toda esta comunidad. Al frente, atrás, vamos a hacer una evangelización, pero necesitamos la operación de todos. Esto no es solamente del hermano Miguel, ni de la hermana Estel, ni mía, es de todo. Así que esto es de todo, gloria al Señor, es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Así que necesitamos, gloria al Señor, el apoyo de todos, gloria al Señor. Ya, vamos a hacer todo lo posible para predicar la palabra del Señor. Sábado 30, gloria al Señor, el domingo estamos a las 5 de la mañana aquí. La iglesia va a estar abierta a las 5, era a las 6, pero Dios me movió a cambiarlo a las 5. Así que a las 5 estamos aquí clamando, gloria al Señor. Y el sábado, usted, gloria al Señor, el pastor Barreto, tiene campaña toda esta semana. Si usted no tiene nada el día de mañana, pues él va a estar allí, gloria al Señor, al frente de la iglesia. Van a estar por 6 días predicando el evangelio de Jesucristo, gloria al Señor. Así que, no hay escuela bíblica, gloria al Señor. Así que, sacuda su traje, sacuda todo lo que tiene, el mejor vestido que usted tenga, póngaselo este fin de semana, gloria al Señor. Así que vamos a estar de pie, hermano, gracias, gloria al Señor, no viendo nada más. Acuérdate, es el cumpleaños de la iglesia, y cuando usted hace un cumpleaños, ¿qué hacemos, Alondra? Usted bota la bola ¿por dónde? Por la ventana. Así que usted le va a traer un regalo al Señor especial, gloria al Señor, este fin de semana. Así que la gloria al Señor, qué bueno. Dayami, qué bueno que estás aquí. Aleluya, qué bueno, tenemos gente nueva. Tenemos a Melody. Tenemos a Lili, gloria al Señor. Tenemos a Jessica, que siente esa unción poderosa. Gloria al Señor. Ahí está nuestra hermana Miriam y nuestro hermano Samuel, poderoso. Así que vamos a despedirnos en oración, gloria al Señor, y damos la gloria y la honra al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente tú te la mereces. Gracias por este estudio, Señor, que hemos aprendido, Dios mío, Señor. Aleluya, la pasión y el amor que tú sientes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender y conocer tu palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde.